Buenas noches. Está conmigo Félix Boni, director de la agencia HR Credit Rating. Y quise hablar con él porque este hombre, nacido en Filadelfia, pero más bien mexicano desde el año 1968. Estoy aquí en México desde en que llegó aquí. Quise hablar con él porque tiene todos los atributos como para que me ayude a comprender. Félix, ¿qué puedo entender por la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hace pocos días decretó la abolición, así dijo, del neoliberalismo? Ok, es un tema obviamente muy amplio. Lo que yo diría, o la manera que yo he tratado de entender y explicar todo eso, es que el neoliberalismo, como cualquier filosofía, es primero una filosofía de gobierno, de política pública. Como filosofía en sí no se puede abolir o crear, básicamente existe en las cabezas de la gente. Segundo, también puede existir como una filosofía que domina los actores políticos que están dominando en algún momento un sistema político. En ese sentido, un presidente, si tiene poder político, poder constitucional suficiente, puede decretar hasta cierto punto de que esa filosofía ya no es la filosofía dominante, no es la filosofía que motiva las decisiones que hacen los conjuntos de actores en un sistema político. Perdón, pero frecuentemente el término neoliberalismo, como el término capitalismo y en su momento el feudalismo y el esclavismo, se entendían más bien como sistemas de pensamiento económico, pero entiendo que el neoliberalismo tiene también sus vertientes sociales. Uno de los presidentes que se supone más impulsaron políticas neoliberales en lo económico con privatización de empresas del Estado fue Carlos Salinas de Gortari, quien sin embargo creó el programa Solidaridad para apoyar, se supone, el desarrollo de la población menos favorecida. ¿Estoy bien? La idea era que el dinero que recibe de las privatizaciones sería una fuente importante para financiar los proyectos de solidaridad. Ahora, si el éxito que tuvo o no tuvo, podemos discutir de eso, especialmente los historiadores de la economía de ese periodo, pero de lo que yo me acuerdo, esa fue la idea. Sí. Parte de la idea, porque tenía muchas vertientes, como bien mencionas. Se lo planteo, trato de entender qué puede significar la expresión, el fin, el principio, la permanencia del neoliberalismo. Quiero que me diga con qué elementos emblemáticos del neoliberalismo se va a quedar el gobierno actual de México, más allá de que predique el fin de la época neoliberal. Es decir, ¿cuáles son los imprescindibles? Pues lo que tenemos entendido hasta ahorita, por lo menos, una parte muy importante del neoliberalismo es la globalización, o sea, la apertura
de la economía al resto del mundo. Okay. Bueno, de eso, este miércoles el presidente López Obrador dijo tener interés, después de su cena con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, tener interés en que el Congreso estadounidense ratifique el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Eso estaría dentro de la globalización, supongo, y sería una parte a la que este gobierno, por lo visto, no renunciará del neoliberalismo. Yo creo que ese sería un elemento crucial, muy importante. Nada más pasando por Paseo de Reforma o cualquier otra calle, ves bancos extranjeros. Ese también es un ejemplo de la globalización, un elemento importante en el neoliberalismo. No vemos evidencias de ninguna manera que quiere cerrar o quitar sus concesiones. No vemos nada de nacionalizar nada de eso, o nacionalizar la banca mexicanos, por ejemplo. Entonces eso es un elemento muy importante del neoliberalismo que se va a quedar. ¿Qué elementos negativos, en la opinión de mi invitado, qué elementos negativos arrastra eso que le llamamos neoliberalismo? Lo que hace el neoliberalismo, entre otras cosas, es abrir la economía a la competencia. Okay. Por eso cuando tienes un sistema capitalista que llega a ser caracterizado por monopolios, hasta cierto punto un sistema neoliberal atacaría hasta cierto punto esos monopolios, porque los monopolios impiden el funcionamiento del mercado, pero ese es un elemento. Pero en términos generales estamos hablando de mercado de competencia. En un sistema de competencia, especialmente si se abre a la competencia internacional, la globalización, siempre hay ganadores y perdedores en cualquier sistema de competencia. Okay. Y los perdedores son los que pueden ser obviamente no muy contentos con los resultados del sistema neoliberal. Podría ser lo no competitivo de la agricultura mexicana frente a las grandes potencias productoras de alimentos, o lo competitivo que sí es en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria automotriz. Exactamente. Igual, ¿entiendo bien? Sí, igual no, que hay. Sentir bien esto. Y igual que puede perder ejidatarios en México frente a la importación de maíz norteamericano, también hay trabajadores de fábricas de automóviles en Estados Unidos que también son hasta cierto punto perdedores. Claro. Y también vemos ganadores y perdedores en Inglaterra, por ejemplo. Mucho del movimiento de Brexit fue como competencia o una reacción negativa a la apertura tanto económica como social de la Unión Europea. Y estamos viendo esto de gente especialmente de las provincias de Francia que están tomando protestas contra el gobierno actual. O sea, es un movimiento hasta cierto punto global, ese movimiento antiliberal. A propósito de monopolios, parece ser que la política del actual gobierno mexicano es para el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, tendiente a prácticamente volver al monopolio. Monopolio del Estado. Del Estado. Esa es la diferencia, sí. Que iría contra la competencia. Pero al mismo tiempo, solamente por poner de ejemplo, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá sería una expresión, digamos, neoliberal. Es decir, ¿hay ahí una contradicción? ¿Entiendo bien? Pues no es necesariamente, es una contradicción en el sentido de que combina elementos o combinaría elementos de diferentes filosofías de política económica. Pero yo creo que casi no existe
un sistema 100% puro. Claro. Entonces, no ser contradictorio, yo sería más bien una mezcla. La cuestión es cuál es la mezcla correcta. De tal suerte que decretar la abolición o no de un sistema no deja de ser una expresión, pero no necesariamente se traduce en la realidad de lo que viene a ser la política social o el mercado. Pues hay que ver hasta qué punto vamos a tener políticas económicas que son o tratan de reducir el poder y la importancia de instituciones y procesos liberales. Yo creo que esa es la idea, de que en el sentido de que el gobierno ya no está dominado por un grupo político que cree en esa filosofía y donde sea está más, digamos, más afín, más propenso a adoptar soluciones, digamos, estatista, si podemos usar esta palabra, en vez de... O privatizador. O no privatizadora, sí. Claro. Bueno, finalmente yo le pregunto a Félix Buni si HR tiene o no el perfil de una institución neoliberal, toda vez que su equivalente son calificadoras como Fitch o como otras, de cuyos pronósticos pues el gobierno mexicano desconfía. Pues yo no diría que las calificadoras como sí tenemos o somos instituciones neoliberales o obviamente estamos en el sector privado, porque no somos socialistas, obviamente, porque no son del gobierno, somos propiedad del gobierno. Hasta cierto punto somos liberales en el sentido de que somos entidades pertenecientes al sector privado. Pero eso no quiere decir que tenemos algún prejuicio, alguna filosofía. Alguna ideología para analizar lo que viene a ser más bien números, ¿no? Cada quien va a tener sus prejuicios personales, pero tenemos instituciones como nosotros que tenemos decisiones por comité, no son decisiones por un solo individuo. Yo le agradezco mucho a Félix Buni esta conversación. Es para legos como lo soy yo y quizás parte de la audiencia del Asalto a la Razón, una aproximación al mundo abstracto de una filosofía que es el neoliberalismo. Muchas gracias. Un gusto. Y buenas noches.